Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la Escuela Sabática. Quiero recordarle que tenemos durante este trimestre este estudio muy interesante. Estamos casi por finalizarlo, pero este estudio muy interesante que lleva por título Peregrinando por el desierto. Y durante esta semana hemos estado estudiando este tema también muy importante que lleva por título La visita de Jetro. Y hemos aprendido muchas lecciones. Muy bien. Hemos visto cuál fue el consejo de Jetro y ahora quiero que usted me acompañe a repasar el texto de memoria y para ello quiero que vaya a la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 18, verso 17 y después el verso 21. Ahí leemos de la siguiente manera. Entonces el suegro de Moisés le dijo: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Muy bien, estoy seguro que usted está aprendiendo ese texto y a esta altura yo creo que ya se lo sabe de memoria, pero no está por demás repetirlo. Ahora quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración para pedir su dirección. Aquí me voy a arrodillar, si usted puede hacer lo mismo allá, ore conmigo. Así que oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos ayude para estudiar su palabra, de tal forma que podamos comprender su voluntad y lo que usted quiere hablarnos para el día de hoy. Guárdenos, bendíganos, denos su buen espíritu y la asistencia de sus buenos ángeles. Ayúdenos para que podamos también a hablarle a otras personas aquello que hemos aprendido. Guárdenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a ir al apartado para el día de hoy, el cual lleva por título Siguiendo el consejo. Y nuestra primera pregunta es: ¿cómo respondió Moisés al sabio consejo de su suegro? Esto es, Moisés pues hacía el trabajo él solo y su suegro le da un consejo. Ya luego estudiamos el día de ayer. ¿Cómo responde Moisés a esta situación? Es un consejo muy sabio porque Moisés no iba a quedar allí todo el día, se iba a agotar. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en relación a esto. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 18, verso 24 y verso 25. Ahí vamos a leer lo que nos habla. Mire cómo dice: y oyó Moisés la voz de su suegro y ejecutó todo lo que le dijo. Eligió varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Esto es, el suegro le dijo cómo debía actuar en relación a esta situación y simple y sencillamente Moisés siguió el consejo. La Biblia nos dice que lo escuchó y puso por obra aquello que le dijo. Así que él puso, según leemos aquí, él puso pues jefes de 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Así que la palabra de Dios nos dice que Moisés ejecutó estas cosas, pero vamos a ver un poco más. Quiero que vayamos un poquito más profundo. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo del Espíritu de Profecía, que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 308, y nos dice así: el Señor había honrado grandemente a Moisés y había hecho maravillas por su mano. Pero el hecho de que había sido escogido para instruir a otros no le indujo a creer que él mismo no necesitaba instrucción. El escogido caudillo de Israel escuchó de buena gana las amonestaciones del piadoso sacerdote de Madián y adoptó su plan como una sabia disposición. ¿Qué es lo que nos dice la pluma inspirada? Que aunque Moisés recibía instrucciones de Dios, Dios le decía qué hacer. Cuando vino su suegro, que también era un sacerdote de Dios, Moisés simplemente escuchó. Él no dijo: oh, no, un momento, Dios me habla solamente a mí y Dios se comunica conmigo y si Dios quiere que yo lo haga, Él me lo va a decir. No se puso en esa posición. Moisés simplemente escuchó la voz de su suegro. Él no sintió que él no necesitaba aprender algo. Simplemente él escuchó y con buena disposición ejecutó lo que su suegro le había dicho. Y vaya que fue un alivio, porque Moisés estaba siendo muy cansado por la situación que estaba viviendo. Muy bien. Así que continuemos con nuestra lección y vayamos a nuestra siguiente
pregunta. Recuerde que estamos estudiando siguiendo el consejo de Dios. Y nuestra siguiente pregunta nos dice así: ¿qué nos enseña esto acerca de cómo debemos tratar a los que son mayores y más experimentados que nosotros? ¿Y qué hace valiosos sus consejos? Esto es, recordemos, Moisés en relación al suegro era muy joven. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos a aprender de esta situación? Muy bien. ¿Y qué es lo que hace que sus consejos sean valiosos? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Quiero que me acompañe usted allá a leer el libro de Levítico, capítulo 19, y ahí vamos a leer el verso número 32. Y ahí nos dice así: ante las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. A tu Dios reverenciarás, yo soy el Eterno. Muy bien. Entonces la Biblia nos habla que nosotros debemos de tener respeto por las canas porque ellos tienen más experiencia. Muy bien. Y nosotros debemos reverenciar al Eterno. Muy bien. Nosotros debemos de tener reverencia por Dios, pero también debemos seguir el consejo de las personas que tienen más experiencia. ¿Por qué? Porque justamente eso la Biblia nos dice, que ellos tienen más experiencia y debemos honrar los consejos que nos da. Sin embargo, hay más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo en la palabra de Dios, el cual se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 16 y el verso 31. Muy bien, mire cómo dice aquí: corona de honra es la vejez, cuando anda en camino de la justicia. Esto es, la palabra de Dios nos dice que cuando el anciano está en justicia, cuando camina rectamente delante de Dios, entonces nosotros debemos seguir su consejo, debemos de escucharlo. ¿Por qué? Porque justamente está siendo dirigido por Dios, fue dirigido por Dios, cometió errores, por supuesto, y ahora nos puede aconsejar. También enmendó sus errores. Muy bien, pero vamos a ver lo que la pluma inspirada nos habla en relación a este asunto. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en el libro de la educación, página 244, y nos dice así: se debería reverenciar a los representantes de Dios, pastores, maestros y padres, llamados a hablar y actuar en su lugar. Se honra a Dios cuando se manifiesta respeto por ellos. Muy bien, aquí ahondamos un poco más. Y si bien las personas de más edad tienen esa experiencia, el espíritu de profecía va más allá y nos habla de que se debe de honrar a los representantes de Dios. Esto es, según leímos en el párrafo, esto es a los pastores, a los maestros, a los padres, ¿no? Que son llamados a actuar y en lugar de Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando los padres le dan un consejo al hijo, no hemos de pensar que el padre le va a dar un consejo errado. Por supuesto que le ama si el padre está caminando según la voluntad de Dios. Muy bien, debemos aprender a reverenciar lo que Dios ha puesto delante de nosotros como autoridad. Pero no es todo, no es todo. Aún hay más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que está en el libro de la educación, página 244, que nos dice así: y Dios ha mandado especialmente que se manifieste tierno respeto hacia los ancianos. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Habla de batallas que se libraron y victorias que se ganaron, de responsabilidades que se asumieron y de tentaciones que se resistieron. Habla de pies cansados que se acercan al descanso, de puestos que pronto quedarán vacantes. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nosotros debemos de honrar a los que Dios ha puesto, pero también a los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos han pasado una experiencia, ellos han tenido una vida ya y han ganado victorias, han tenido luchas, a veces han perdido algunas batallas, pero se han repuesto y nos puede dar instrucción. Y muy pronto estos ancianos dejarán su puesto vacante. Y mucha instrucción tienen que darnos, porque ellos han pasado por esa vida, han pasado por esas dificultades. Y esos puestos vacantes alguien los tendrá que asumir. Sin embargo, con la experiencia que ellos tienen, se podrá sobrellevar más esta situación. Pero el párrafo no termina allí. Aún hay más. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte. Mire cómo nos dice: ayúdese a los niños a pensar en esto, y entonces allanarán el camino de los ancianos mediante su cortesía y su respeto, y añadirán gracia y belleza a sus jóvenes vidas si prestan atención a este mandato. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Muy bien.
Entonces, muchas de las situaciones que hoy día se viven, los ancianos parece que a veces decimos, bueno, ya está viejito, ya no funciona para nada, y a veces lo dejan fuera, lo apartan, no lo escuchan, pero deberíamos de fomentar en los niños ese respeto hacia los ancianos para que con su cortesía les puedan alegrar la vida, para que también estén dispuestos a escuchar los consejos que ellos tienen que dar, y así nosotros podíamos seguir el mandato que Dios dio, ¿no? Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Muy bien. Así que, teniendo claro esto, vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cuál fue el resultado de delegar la autoridad según la recomendación? Recuerde que le dijo que él solo no podía llevar la carga. Esto es, Moisés no podía llevar la carga él solo, sino que debería poner a alguien más. Y Moisés lo hizo, delegó la responsabilidad. ¿Cuál fue el resultado de delegar esta responsabilidad? Quiero que me acompañe a leer el párrafo que está en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 18, y ahí vamos a leer el verso número 26. Mire cómo dice. Y ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. Ellos juzgaban todo asunto pequeño y traían a Moisés los casos difíciles. Muy bien. Esto es, Moisés ya no tenía que estar todo el día allí, sino que los que había delegado juzgaban al pueblo todo el tiempo, y los casos más difíciles, los que no podían resolver ellos, se los traían a Moisés. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que trajo como consecuencia? Bueno, pues Moisés se vio aliviado y podía atender también otros asuntos. Pero vamos a leer lo que la pluma inspirada nos dice y veamos qué es lo que nos instruye en Patriarcas y Profetas, página 307. Este consejo fue aceptado y no solo alivió a Moisés, sino que también estableció mejor orden entre el pueblo. Muy bien, ¿se da cuenta? Esto es, Moisés estaba siendo muy cansado por esta situación, pero no apenas fue escuchado el consejo, fue ejecutado, sino que trajo más orden entre el pueblo. Imagínese una multitud que venga y usted tenga que resolver estos casos, pero se llegó la tarde y el caso que le tocaba a usted no se resolvió, porque no alcanzó el tiempo. Bueno, ahora había suficientes para juzgar los casos, y los que no se podían resolver con ellos vendían a Moisés. Y así se vio mucho más orden en el pueblo y Moisés quedó aliviado de esa carga. Muy bien, por hoy hemos concluido. Espero que esta lección haya sido una bendición para usted tanto como ha sido para mí. Muy bien, pero ahora vamos a tener una oración para concluir nuestro estudio. Acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos leer su palabra. Queremos también agradecer porque nos permite que podamos entenderla, nos ayuda para que podamos ver las cosas que hemos de hacer y también valorar aquellos consejos de los que tienen más edad que nosotros, y también poder honrar y poder respetar a aquellos que usted ha puesto en puestos de responsabilidad. Pedimos que nos guarde, nos bendiga para poder seguir los consejos que hemos escuchado y así también podamos estar de acuerdo a su voluntad. Quede con nosotros, bendiga a las personas que nos ven, nuestros hermanos, nuestros amigos, donde quiera que se encuentren, las personas que nos ven por primera vez. Quiera usted ayudarles en todas las cosas. Bendíganos para el día que continúa, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, quiero agradecerle por estar con nosotros en el estudio de esta lección. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios le bendiga.